Bienvenidos al Instituto Catequístico Arquidiocesano de Salta. Esto es Antropología Filosófica. En la unidad número 2 vamos a introducirnos en el conocimiento en el hombre, lo cual nos plantea un gran interrogante que es ¿qué es conocer? Esta pregunta se debe sobre todo a la introducción dentro de la antropología filosófica de una disciplina filosófica que se llama nociología o teoría del conocimiento. Pero, ¿para qué introducir la nociología en la antropología filosófica? Como hemos dicho en la clase anterior, la antropología filosófica busca conocer al hombre, pero para ello tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo alcanzar el conocimiento del hombre? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Qué conoce el hombre? Es decir, cuando nosotros partimos de nuestra experiencia singular, nos damos cuenta de que conocemos cosas. La nociología se va a encargar no solamente de presentarnos cómo alcanzar el conocimiento del hombre, sino cómo conocer en general y qué cosas podemos conocer en general. Así, tanto para la ciencia como para la filosofía, como cualquier otra disciplina teórica, la nociología es parte fundamental. Ahora bien, para la antropología filosófica mucho más, ya que al ser un método reflexivo, tenemos que saber que el conocimiento del hombre es un conocimiento posterior. Primero empiezo conociendo la realidad que está fuera de mí, pero para conocer la naturaleza propia del ser humano no me basta con mirarlo, como quizás puedo conocer las realidades materiales. No me basta con examinarlo en sus componentes materiales, porque justamente este ser es muy singular, es muy particular, y eso también hace que se diferencie su modo de conocer. Así, para conocer al hombre, tengo que hacer introspección, es decir, un conocimiento reflexivo, el cual no se da si antes no conozco lo que está fuera de mí. Ahora bien, para introducirnos en nuestro curso acelerado de nociología, vamos a tener que distinguir ciertas cosas. Lo que queremos hacer es conocer la naturaleza del sujeto que conoce, es decir, el hombre. Pero para ello vamos a partir del objeto de conocimiento. Por ejemplo, este árbol. Tenemos que diferenciar este árbol de el acto de conocimiento, es decir, el proceso por el cual yo conozco este árbol. Para ello también tengo que distinguir la potencia o facultad que conoce. Muy atentos a esto. La potencia o facultad no es el medio o instrumento corpóreo que utiliza esa facultad, es decir, el órgano. Así, yo tengo un órgano que son los ojos, pero el sentido que estoy utilizando, la potencia o facultad, es la vista. Así tenemos por un lado el objeto, por otro lado el acto de conocer, por otro lado la facultad o potencia que conoce. Ahora bien, nuestra premisa va a ser que el intelecto se identifica con la cosa. Esto se circunscribe dentro de un realismo nociológico, que ha sido inaugurado por Aristóteles y continuado y perfeccionado por Tomás de Aquino. Sin embargo, dentro de la nociología tenemos que saber de que esta premisa no es idéntica para toda la filosofía, ni tampoco para todos los filósofos que hubieron en la historia. Sorprendentemente, hay dos posturas que podríamos identificar como englobantes de muchas de ellas. Por un lado está la respuesta mecanicista, la cual interpreta de que nuestros procesos de conocimiento son procesos en los cuales se ha alterado cierto órgano corpóreo, pero recién hemos dicho de que tenemos que diferenciar los órganos de las facultades. Así es diferente el cerebro del intelecto o el ojo de la vista. Sin embargo, para muchos científicos, pensadores o filósofos, todavía el proceso de conocimiento es una simple afección, es decir, que se explica la realidad del conocimiento a partir de procesos físicos o químicos. Por otra parte tenemos los idealismos nociológicos que sobre todo se han dado en la modernidad de la historia, por ejemplo en los pensadores como Descartes, Kant o Hegel. En ellos podemos observar un idealismo, es decir, lo que se conoce no es la realidad en cuanto tal, sino una idea, una representación de esa realidad que ha concebido la inteligencia o el intelecto humano.
Por lo tanto, jamás llego a conocer las cosas si es que las cosas no son antes una idea. Nosotros nos vamos a plantear un realismo nociológico y para ello es necesario que entendamos una primera premisa, que el proceso de conocimiento es inmaterial, es decir, que es un proceso en el cual se va desmaterializando todas las cosas. Así, yo cuando conozco al árbol, no conozco nunca la materialidad del árbol, es decir, el árbol no ingresa con sus ramas, sus hojas, su cuerpo dentro de mí, sino que voy a concebir al árbol identificándome intelectualmente, intencionalmente con él. Ahora bien, este proceso de conocimiento, por lo tanto, es inmaterial, es decir, es un proceso meramente de intención, de dirección de mis facultades cognitivas respecto a la cosa que voy a conocer. Y es un proceso que va a culminar en el hombre en una idea universal. Ahora bien, para tener una idea general de lo que es el árbol, yo parto primero de este árbol concreto que tengo frente de mí y mi conocimiento inicia entonces en los sentidos externos. Nosotros conocemos los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Ahora bien, estos sentidos externos que se diferencian de los órganos sí inician el proceso de conocimiento a partir de una alteración en los órganos corpóreos. Así, por ejemplo, la luz que es captada por el ojo es la que da paso a la facultad de ver. Ahora bien, ¿qué es lo que captan, lo que aprenden estos sentidos externos? Ellos reciben la forma sensible de los cuerpos, es decir, son como pequeños conductos o recipientes que tiene el hombre para recibir las formas sensibles. Pongamos el caso de una pared. Yo recibo la textura de la pared a partir del tacto. Recibo el color de la pared a partir de la vista. Recibo si está produciendo algún sonido a partir del oído. Así, cada uno de nuestros sentidos externos tiene un sensible propio. No puedo escuchar por la vista y no puedo ver por los oídos. A estos sensibles propios también se le pueden sumar algunos sensibles comunes. Por ejemplo, si alguien viene caminando, la vista lo puede ver y el oído lo puede escuchar. Así ambos están detectando la idea de movimiento. Sin embargo, cada uno a partir de su sensible propio. La vista ve el movimiento porque está viendo colores. El oído escucha el movimiento porque está escuchando sonidos. Y además podríamos decir de que estos sentidos externos nos dan lugar a captar un sensible por accidente. ¿Qué es el sensible por accidente? Es todo lo contrario al sensible propio. Por ejemplo, cuando yo veo la pared verde, lo que está captando mi vista es sobre todo lo verde, pero indirectamente también captó aquella sustancia, aquella cosa que es verde. Yo no capto solamente lo verde, sino la pared verde. Por eso la vista se va a encargar de la forma sensible, pero indirectamente va a captar la sustancia de la cosa, a la cual vamos a denominar aquí sensible per accidens, es decir, sensible accidental o por accidente. Para un mecanicismo, aquí acabaría el proceso de conocimiento. Sin embargo, en una nociología realista como la que queremos emprender, tenemos que darle paso a los sentidos internos, que son aquellos quienes realizan la posesión íntima de la forma sin materia con independencia de la afección inmediata. Habíamos dicho que los sentidos externos se iniciaban cuando había una alteración de los órganos, una afección inmediata, la luz que ingresa en los ojos. Ahora bien, en los sentidos internos, esa afección inmediata puede no encontrarse. A su vez, también se produce un proceso mayor de desmaterialización, porque lo que vamos a captar ya va a ser la forma sin la materia, mientras que para los sentidos externos se pongan en funcionamiento se requería
cierta alteración corpórea, es decir, cierta materialidad, en los sentidos internos estamos en un grado superior de inmaterialidad. ¿Cómo se organizan estos sentidos internos? Tenemos 4. Los datos que han sido recibidos por los sentidos externos van a pasar primero al sentido común. El sentido común es aquel sentido interno que organiza todos los datos referidos a un solo individuo. ¿Por qué podemos explicar esto como sentido común? Porque justamente mientras la vista le da el color y el sonido le da palabras, y el oído le da sonidos, el sentido común va a almacenar esos datos que vienen por diferentes canales, por diferentes conductos, por diferentes facultades, y los va a organizar respecto a un singular que está frente de él. Con esos datos organizados, la imaginación o fantasía va a concebir una imagen, o también denominado fantasma. Este fantasma o imagen es justamente una imagen que refiere a lo que está afuera, que ha sido captado por los sentidos externos y organizado por el sentido común. La imaginación va a dar paso también con esta imagen a otras 2 operaciones internas. Por un lado, la memoria sensitiva. Por otro lado, la cogitativa, o también denominada en los animales estimativa. Vamos a explicar la cogitativa o estimativa. Aquí tenemos una oveja y un lobo. Por un lado, tenemos que afirmar que los animales, al ser seres que conocen, lo hacen porque tienen un conocimiento sensible. Por lo tanto, muchos de ellos tienen sentidos internos bastante desarrollados. Pensemos en el caso de la oveja. La oveja tiene sentidos externos por los cuales capta el olor, capta los sonidos, capta el color de este animal que tiene frente de sí. Los va a organizar su sentido común y los va a referir a este. Pero dentro la oveja va a producir una imagen del lobo. Con esa imagen del lobo da paso a la estimativa. La oveja va a estimar, es decir, va a producir un pequeño juicio de valor sobre aquello que ha conocido. Esto sensible que ha conocido este singular lobo le va a producir miedo, porque justamente su estimativa le indica que es un peligro, una amenaza para ella. Así va a empezar a huir de este lobo. En el hombre esta facultad se denomina cogitativa porque está muy relacionada con el cogito, es decir, el pensamiento. Tanto así que se la ha llamado razón particular. Y también en el hombre va a determinar, va a estimar o va a producir un pequeño juicio de bueno o malo sobre las realidades que va conociendo, pero detengámonos aquí. Es un juicio particular. Por ejemplo, si yo veo fuego y siento calor y lo toco, eso me va a determinar mi cogitativa que es peligroso para mí, que es malo, y entonces el fuego, de manera sensible, es malo. Ahora bien, cuando pasemos a un grado mayor de entendimiento, nos vamos a dar cuenta el sentido del fuego, los usos del fuego, y vamos a decir el fuego es bueno. Pero en este primer nivel de análisis sensible, la cogitativa me determina de que esto es malo para mí. Así también, con pequeños gestos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana nosotros podemos decir me ha mirado mal. Por lo tanto, allí también hay una razón que está juzgando estas pequeñas gestualidades de la vida cotidiana. Todo esto va a ser almacenado por la memoria sensitiva. Así los animales y también los seres humanos tenemos recuerdos de aquellas imágenes y de aquellas estimaciones que ha producido nuestra cogitativa o nuestra estimativa. Y van a ser almacenadas de tal manera de que la oveja va a recordar siempre de que este ser que tiene ciertos olores, tal aspecto y que gruñe de tal manera, va a ser peligroso para ella. Ahora bien, si nosotros entendiéramos que los animales
no tienen ninguna distinción respecto al hombre, aquí acabaría nuestro proceso de conocimiento. Sin embargo, nos damos cuenta de que en él nosotros vamos a captar no solamente imágenes singulares y juicios singulares, sino también ideas universales. Para eso vamos a denominar a este proceso abstracción. ¿Cómo se realiza este proceso? Por la facultad del intelecto. ¿Y cuál es el objeto que conoce? El universal. Si el proceso de conocimiento en los sentidos externos, el sentido interno, se ha denominado sensibilidad, aquí tenemos la facultad intelectiva o intelectual. El intelecto ya no va a conocer lo particular o lo singular como lo sensible, sino lo universal. Por lo tanto, en nuestro proceso de conocimiento es un grado superior de desmaterialización. ¿Qué es lo que quiere conocer o qué es lo universal? El intelecto está dispuesto a conocer la esencia de las cosas materiales. Ahora bien, veamos el siguiente planteo. El intelecto, cualquier intelecto, está en potencia respecto a todo lo que es intelecto paciente. Es decir, este es el nombre que le vamos a dar a una función, a una forma que toma el intelecto. Intelecto paciente o entendimiento pasivo, en la cual el intelecto quiere recibir las esencias de las cosas materiales. O mejor, está en potencia respecto a todo lo que es decir, puede conocer o quiere conocer todas las cosas. Ahora bien, de allí su inmaterialidad para poder recibir cualquier cosa. En efecto, si el intelecto fuera material, estaría determinado por alguna forma particular de la cosa. Así, por ejemplo, si yo tengo una masa y le doy una forma determinada, eso va a estar así. Entonces mi pan va a tener diferentes formas. Va a ser una tortilla, va a ser una tira de pan, pero va a tener una determinada forma. Piensen que el intelecto no tiene una forma determinada. Es decir, que uno podría decir o poner el ejemplo de que es como una masa amorfa o como el agua que está esperando a tomar la forma del recipiente. Bueno, en este caso, el intelecto es un gran recipiente, pero que no tiene ninguna forma determinada. Por eso es que puede captar una esencia de una cosa o una esencia de la otra cosa. No tiene ningún problema en ese sentido y está abierto a poder captar todo lo que es. Por eso se llama intelecto paciente o pasivo, porque solamente recibe. Ahora bien, al estar en potencia, solo le es posible recibir, por lo cual necesita de algo que le permita pasar de la potencia al acto, es decir, del poder ser al ser, o del poder conocer al estar conociendo en acto. Este algo que lo va a ayudar lo vamos a denominar intelecto agente. El intelecto agente ilumina las imágenes de la sensibilidad, abstrayendo la especie inteligible. Prestemos atención a esto. El intelecto agente ilumina las imágenes, es decir, toma aquello que ha producido la sensibilidad y abstrae la especie inteligible. La especie inteligible es el universal que conoce el intelecto. El intelecto paciente recibe la especie inteligible, es decir, la especie que puede entenderse, y se actualiza, es decir, pasa de la potencia al acto, pasa del estar queriendo conocer o el de poder recibir cualquier conocimiento al estar conociendo, identificándose con lo conocido. El intelecto paciente recibe la especie inteligible y se actualiza, identificándose con lo conocido. A este proceso se llama entender o inteligir, identificarse con lo conocido. Por eso es que Aristóteles decía, el intelecto es en cierto modo todas las cosas. ¿Qué es esto de identificarse con lo conocido? Si el intelecto paciente es como esta masa amorfa, cuando conoce algo, es justamente
cuando toma una forma determinada. Si conozco mi pared verde, ya le he sacado lo verde. Solamente me voy a quedar con lo que es la pared, es decir, con aquello que había ingresado por accidente dentro de mis sentidos externos y que es propio del intelecto, la sustancia, la esencia de la cosa material, eso que es universal para cualquier pared. Así, este producto del intelecto, este producto de la abstracción, se denomina verbo o palabra mental. Veamos estas imágenes. Nuestro proceso de conocimiento entonces parte de la realidad concreta y singular. Aquí tengo este árbol. Este árbol particular es captado por mis sentidos externos. Mis sentidos externos proporcionan los datos a mis sentidos internos, propiamente a la imaginación, para formar una imagen de este árbol particular, ¿no? Fíjense, es muy semejante. La similitud es grande entre la imagen y el singular. Ahora bien, en el proceso de abstracción, lo que hace el intelecto agente es iluminar, es desmaterializar esta imagen aún más, tomando de ella aquello que le es universal a cualquier árbol. Es decir, que yo, con mi verbo o palabra mental, no voy a encontrar una imagen. No tengo aquí una imagen del árbol. Tengo solamente algo que he denominado idea. Es un concepto. A eso se le ha llamado verbo o palabra mental, ¿no? Un logos. Este verbo refiere a la cosa singular. Y para poder conocer esa cosa singular, yo tengo verbos o palabras mentales. Entonces, cuando me encuentre con otro árbol, lo que voy a hacer es el proceso inverso. Pasando de mi universal conocido, voy a compararlo con la imagen. Y esta imagen me va a dar la certeza de que estoy conociendo otro árbol. Por eso es muy importante que el verbo o la palabra mental, que es algo universal, pueda ser distinguido de la simple imagen. Ahora bien, este proceso de conocimiento nos lleva a conocer la verdad. Pero la verdad no se da en el proceso de abstracción porque el proceso de abstracción es algo natural. Es decir, yo voy en la vida realizando este proceso sin darme cuenta de él. Es algo completamente propio del ser humano. Así como el animal va conociendo de manera sensible, el hombre va conociendo de manera intelectual por medio de la abstracción. Sin embargo, hay otra función del intelecto que se llama el juicio. El juicio es el entendimiento no que abstrae, sino que compone y divide. ¿A qué nos referimos con componer y dividir? Una vez que yo tengo universales, que yo tengo verbos o palabras mentales, las voy a unir unas con otras, formando diferentes juicios. Estos juicios son justamente enunciados que refieren al ser de la cosa. Por ejemplo, Sócrates es hombre. Aquí tengo una persona particular que he conocido y aquí tengo un universal. Y afirmo de este particular que es un hombre. Así también puedo afirmar de este árbol que dio frutos, ¿no? Si uno puede hablar del ser de las cosas, tendríamos que decir, el árbol es el que da frutos, ¿no? O este árbol es el que da frutos. De esa manera podríamos convertir esta simple oración en un enunciado de un juicio. Pero también puedo decir que no es algo. Por ejemplo, la casa no es grande. Así, el entendimiento que compone y divide utiliza los productos que le ha dado la abstracción, que son justamente las ideas o conceptos o verbos o palabras mentales. Ahora bien, en el juicio se da la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la adecuación del entendimiento a la cosa. Por un lado, nosotros tenemos cosas, conocemos cosas, realidades que están fuera de nuestra mente. Esas cosas son verdaderas, están allí. Para nuestro realismo nociológico existen verdaderamente. Pero, en el proceso de abstracción, mi intelecto se ha identificado con esa cosa. Entonces pareciera que allí se da la verdad. Pero también hemos dicho que justamente es un proceso natural, en el cual
el intelecto se identifica, se determina por la forma que ha captado de esa cosa que está fuera de la mente. Es recién en el juicio, en el lugar donde se da la verdad. En el juicio, el intelecto reflexiona sobre la cosa y expresa lo que es o lo que no es. Si el juicio logra captar que esto es así o que no es así y coincide con la realidad, luego hay verdad. Es decir, cuando el juicio es acorde con la realidad conocida, hay verdad. Cuando el juicio no es acorde con la realidad conocida, hay falsedad. El juicio puede ser afirmativo, que es, o negativo, que no es. Por ejemplo aquí, la casa no es grande. Si en la realidad la casa no es grande, mi juicio es verdadero. Si en la realidad la casa es grande, mi juicio es falso. Sócrates es hombre. Si en la realidad Sócrates es hombre, mi juicio es verdadero. Si en la realidad Sócrates es un perro, mi juicio es falso. El árbol dio frutos. Si en la realidad el árbol dio frutos, mi juicio es verdadero. Si en la realidad el árbol no dio frutos, mi juicio será falso. Entonces, la verdad es la adecuación del entendimiento a la cosa, pero del entendimiento que compone y divide. También, a partir de los juicios, el hombre realiza razonamientos porque hay realidades que no puede llegar a conocer simplemente por la abstracción o el juicio. Estos razonamientos son justamente formulados a través de diferentes juicios. Con la unión de diferentes juicios vamos formando un razonamiento, que es un proceso en el cual se extrae una conclusión de ciertas premisas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, es un juicio, que aquí está funcionando como una premisa, es decir, como un enunciado del cual voy a sacar o extraer una conclusión. Todos los hombres son mortales. Tengo el término hombre, tengo el término mortal como palabras, conceptos o ideas que he abstraído de la realidad. Y las he colocado en un juicio. Todos los hombres son mortales. A la vez tengo el juicio que habíamos enunciado hace rato. Sócrates es hombre. Y mi conclusión es, por lo tanto, Sócrates es mortal. Fíjense, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta es la manera de la cual el entendimiento va captando nuevas verdades más allá de las que ha conocido a través del proceso de abstracción. Va construyendo y de esta manera funciona el conocimiento científico, a través de razonamientos. Por eso es que podríamos identificar por un lado el término intelecto con el proceso o la facultad de entender, mientras que razón tendría que determinarse a este tipo de intelecto que es el intelecto propiamente humano, que requiere componer y dividir, realizar juicios y razonamientos para conocer la verdad. En la Edad Media, por último, tenemos que decir de que había dos funciones del entendimiento. Como el entendimiento es aquello que ha caracterizado históricamente al hombre, también podríamos hablar de la voluntad como aquello que ha caracterizado al hombre. La voluntad no vamos a ocupar en otra oportunidad, pero sí tenemos que decir de que el entendimiento tiene dos funciones. En todo este proceso que hemos visto, nuestra función ha sido propiamente la de un entendimiento teórico, que ha abstraído las especies inteligibles de la realidad, que ha producido un verbo, una idea mental, que ha formulado juicios y a través de esos juicios ha razonado luego. Ese proceso es meramente teórico, pero también en nuestra vida cotidiana utilizamos nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestro entendimiento en su versión práctica. No son dos facultades distintas, sino son dos funciones de la misma facultad que es el intelecto o el entendimiento. Como así habíamos hablado de las otras funciones de abstracción, de juicio, de razonamiento, esta también es otra función del entendimiento que es lo práctico. Ahora bien, no es algo que esté completamente separado de lo teórico. Tomando una frase del cardenal Pironio, decía: solo un verdadero contemplativo es capaz de transformar la realidad.
Es decir que el entendimiento teórico, una buena precisión de los conceptos teóricos, funcionan también y mueven al entendimiento práctico a la acción. De esa manera, intelecto y voluntad no están separados, sino que están integrados dentro de la gran unidad que es el ser humano. Por eso es que no tenemos que ver estos conocimientos teóricos simplemente de una mirada abstracta, sino que van a tener sus consecuencias prácticas que vamos a ver muy pronto. Bueno, muchas gracias por elegirnos. Esto ha sido todo por hoy y espero verlos muy pronto. San Francisco Solano ruega por nosotros.